Bien guapuris, bienvenido a tu canal de Kieśl en Polonia y hoy me encuentro en un sitio mágico que sé que le va a gustar a muchas personas y de hecho muchas personas tampoco saben que este sitio existe. Yo me encuentro aquí en Wadowice y es el lugar natal, el lugar donde nació el Papa Juan Pablo II y vamos a estar aquí descubriendo qué es lo que puedes hacer aquí, los lugares que vamos a visitar. Hay muchas cosas que te quiero contar. Esta ciudad está muy cerca de Cracovia, está ubicada a unos más o menos 60 kilómetros. En carro es como una hora, solamente una hora en carro, y en bus un poquito más, una hora y media. Hay transporte público para llegar aquí y es muy fácil. Esta ciudad tiene mucha historia y se volvió muy famosa, por supuesto, desde luego, desde cuando anunciaron que Juan Pablo II sería el nuevo Papa. Así que acompáñame a descubrir Wadowice. Nuestra aventura comenzó en carro, una hora exactamente, y las vistas son impresionantes. Y bueno, ahora nos encontramos en la Plaza Central. A que no adivinas cómo se llama esta plaza. Te voy a dejar 3 segundos para que escribas en los comentarios si adivines cómo se llama la plaza. 1, 2, 3. Sí, se llama Plaza Juan Pablo II. Como lo podrías imaginar, así se llama esta plaza. Se encuentra justo aquí. Tenemos a nuestra espalda la iglesia. Vamos a ver qué más nos encontramos por aquí. Estaba viendo este letrero que ves aquí al fondo. Tiene 40 años el museo. El museo, la entrada, te voy a decir más adelante cuánto va a costar la entrada. Yo no sé si voy a entrar. Primero voy a darme una vuelta aquí en la Plaza Central y luego miraré si entro al museo. Así que vamos a ver qué más nos encontramos aquí en la Plaza Juan Pablo II. Esto no es un dato curioso, como te lo podrás imaginar. Aquí en Wadowice te vas a encontrar con muchos monumentos de Juan Pablo II, incluso vas a encontrarte calles, de todo, se va a llamar Juan Pablo II. Esta estatua que vemos aquí al fondo está exactamente ubicada al lado de lo que ves aquí. Esto se llama la Basílica de Wadowice. Esta basílica, imagínate que data del año 1300 más o menos. Hay unos libros que datan, que tienen la historia más o menos, que eso es del año 1300. Así que para que tengas una idea, esta iglesia no se hizo por Juan Pablo II, a pesar de que él vivía justo al lado. Esta casa que ves aquí al lado es donde él nació y creció. Coincidencia de que la iglesia estaba aquí al lado, pues, y que llegó a ser papa, no lo sabemos. ¿Qué dices tú en los comentarios? Mientras vamos a echarle un vistazo entonces a la basílica, vamos adentro a ver a la basílica y luego pasaremos entonces a su casa, que es ahora un museo. Así que ven, vamos. Tengo más datos curiosos que contarte sobre la Basílica de Wadowice. Se fundó en el año 1325, pero lamentablemente era más pequeña que la que ves aquí. Y no digo lamentablemente, lo que pasa es que en el año 1440 sufrió un incendio y se quemó por completo. Luego la reconstruyeron. Curiosamente, en el año 1726, un 18 de mayo, que es la misma fecha en que nació Juan Pablo II, pero en un año distinto, en el año 1726, 18 de mayo, se volvió a quemar y la volvieron a reconstruir. Para el año 1945, en la Segunda Guerra Mundial, lamentablemente también esta basílica sufrió bombardeos, no se destruyó por completo, pero sí que fue afectada por esta Segunda Guerra. El 16 de octubre de 1978, Juan Pablo II fue elegido como el Papa y desde ese día esta basílica se volvió muy famosa y aquí vienen muchos seguidores a visitarla. Además, al llegar te vas a encontrar esto aquí arriba, la imagen de Juan Pablo II, que literalmente lo que dice ahí es Święty Jan Paweł Wielki, que significa Santo Juan Pablo II el Grande. Aquí es uno de los atuendos originales que utilizó Juan Pablo II cuando era papa. Y algo que me sorprendió es que también están estas fotos que es del papá y de la mamá de Juan Pablo II.
También te encuentras souvenirs alusivos a Juan Pablo II e incluso hasta monedas. Seguimos con nuestro recorrido por las calles y nos encontramos con muchas imágenes de Juan Pablo II, como te lo había contado. Ahora vamos a seguir dando un vistazo a ver qué más nos encontramos. Ahora me encuentro en la búsqueda del kremówka, que es esto que tú ves aquí. Este era el dulce más famoso que hay, o de hecho es el más famoso que hay, y es que a Juan Pablo II le encantaba este dulce. Y lo vas a encontrar en muchos lugares, de hecho es lo más famoso, kremówka. Dicen que está delicioso. Yo realmente no como mucho dulce, pero estoy buscando en internet para ver cuál es la mejor dulcería para comerme este dulce. También estuve investigando que la original quedaba aquí en la Plaza Central. Esta es la Plaza Central, que es donde iba Juan Pablo II. Lamentablemente ya no existe, ahora es una especie de banco o algo así, por lo cual estamos buscando entonces la segunda mejor. Vamos a probarlo y te voy a comentar si de verdad está delicioso. Lamentablemente está lloviendo, pero he encontrado esta que se llama Cukierna Wadowice, que significa realmente dulcería Wadowice, así que voy a sentarme aquí a pasarla bien. No hace mucho frío, el clima está excelente, lo único malo es la lluvia. ¿Y dónde está ubicada? Pues te voy a dejar aquí la dirección exactamente, pero muy sencillo. Fíjate que si me doy la vuelta, aquí justo a mi espalda tenemos la Basílica de Wadowice. Así que simplemente después de la visita me vine aquí a tomarme un café y vamos a probar a ver si ese dulce realmente está riquísimo. Además del kremówka también te encuentras una variedad de dulces, incluso estos alusivos a Juan Pablo II, por supuesto, claro que sí. Y una imagen no puede faltar. Aquí tenemos el famoso kremówka, vamos a probarlo a ver qué tal está. La pinta se ve bien, bueno, vamos a ver qué tal está. Lo vas a encontrar en todas las dulcerías, en todas las cafeterías de aquí de Wadowice. Así que yo no soy muy amante del dulce, pero vamos a ver qué tal. Aquí va. Acompañado con un café. ¿Verdad que no está tan dulce? Me gusta. La crema está deliciosa. Así que yo le puntuaría en los dulces, yo no soy famoso en dulces, pero le puntuaría del 1 al 5, un 4.5. Continuamos con nuestro recorrido y aquí nos encontramos con una pequeña maqueta que nos muestra la basílica y la casa de Juan Pablo II. Ahora llegamos aquí. Este es el lugar mágico, o digámosle, yo creo que uno de los más famosos, y es que esta era la casa de Juan Pablo II. Sí, aquí nació y aquí vivió por muchos años. El día de hoy está convertida en un museo que tiene 40 años ya el museo. ¿Dónde está ubicada? Pues estratégicamente al lado de la Basílica de Wadowice, justo al lado. Así que aquí la entrada cuesta 30 zloty, que te voy a dejar el cambio aquí, cuántos son el cambio, 30 zloty, y está abierto desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Yo honestamente no voy a entrar, vi así un poquito por fuera, pero si tú quieres entrar, pues ya lo sabes, se compran los tiquetes aquí como a unos 30 metros, aquí es donde se compran los tiquetes. Así que ya lo sabes, aquí está la casa mágica donde creció y nació Juan Pablo II. Bien, y tal cual te lo había dicho, fíjate aquí cómo están concentrados los turistas. Y es que Juan Pablo II fue tan famoso a nivel mundial que aquí en Wadowice es un lugar de encuentro para todas esas personas que quieren saber un poquito más de Juan Pablo II, venir a su casa. Y te vas a encontrar estos tours en muchos idiomas, inglés, español, sí, en español, inglés, español, polaco, alemán, en fin, en muchos idiomas. Estos son todos los puntos que vas a visitar en el tour y dura aproximadamente unos 40 minutos. Otro datito curioso que te encuentras aquí es este espejo que yo me quedé pensando, y este espejo ¿para qué es? ¿Qué se hace aquí? Y pues aquí si tú vienes solo, no tienes nadie en el mundo que te quiera y andas viajando solo, pues pusieron este espejo exclusivamente para ti. ¿Por qué? Porque aquí te puedes tomar la foto justamente con el reflejo de la Basílica de Wadowice y también con el reflejo de la casa de Juan Pablo II. Y no te olvides poner el hashtag, esto significa domo, que es casa,
casa de Juan Pablo II. Así que ya lo sabes, datos curiosos. Y ahora me encuentro en la segunda iglesia más importante que tiene aquí Wadowice. Y sí, te voy a dar nuevamente 3 segundos para que adivines cómo se llama esta iglesia. 1, 2, 3 y no, esta vez no tienes razón, no se llama Juan Pablo II. Esta iglesia se llama la iglesia de San Pedro. Apenas llegas aquí, arriba vas a ver la imagen de San Pedro, pero sí que tiene que ver algo con Juan Pablo II. Y es que esta iglesia se empezó a construir en 1984 y terminó su construcción en 1991. Se hizo en conmemoración a Juan Pablo II porque había sido elegido papa. Así que ya lo ves que sí tiene algo que ver con Juan Pablo II. Así que acompáñame a ver qué historia, porque hay mucha historia en esta iglesia. Por supuesto te la voy a contar. Acompáñame a ver cómo es la iglesia por dentro. Ven. Deja que nosotros nos encarguemos de tus vacaciones aquí en Cracovia, en Polonia, y que sean todo un espectáculo. Desde la recogida en el aeropuerto, traslado al centro de la ciudad, la reserva del hotel, tour con guía en español a los lugares más emblemáticos, excursiones como por ejemplo aquí a Wadowice, excursiones a las minas de sal, a los campos de concentración, en fin, nosotros nos encargamos de todo. Tú solo tienes que escribirnos a este correo electrónico y te enviaremos una cotización, eso sí, ajustada a tu presupuesto. Mientras tanto, guapuris viajeros, sigamos descubriendo Wadowice, la ciudad del Papa Juan Pablo II. Llegó el momento de los datos curiosos y aquí en la iglesia de San Pedro no es la excepción. Esta iglesia contiene 3 partes importantes de otros lugares que eran importantes para Juan Pablo II. Por ejemplo, de la Basílica de Wadowice hay una parte aquí. También de la iglesia de Cracovia, donde él estudió, hay una parte aquí. Pero lo más interesante es esto que ves aquí. Esto es una representación de la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Y si vienes por acá, hay una placa interesante. Esta placa significa 13 de mayo, número 5, de 1981, y esa fue la fecha en donde el Papa tuvo el atentado en Roma, donde lo quisieron matar. Esta sería la representación de la plaza y aquí es el lugar exacto donde él recibió ese atentado. Así que son datos curiosos. Toda esta línea blanca que ves aquí, esto sería la Plaza de San Pedro. Esta es la representación literal de la Plaza de San Pedro, y en la esquina donde te enseñé es donde habría recibido el impacto de aquella bala. Así que, ¿qué te parece esos datos interesantes? Yo lo sabía, lo conocías. Pues aquí está eso, aquí en la iglesia de San Pedro en Wadowice. Esta iglesia está muy cerca de la Basílica de Wadowice, donde estábamos allá en el centro. Son aproximadamente unos 12 minutos caminando, así que muy cerca. Además cuenta con unos estacionamientos, por si vienes en carro, los estacionamientos son totalmente gratis y hay bastantes. Ahora que ya hemos visitado la iglesia por dentro, tienes que venir a la parte de atrás. Y es que en la parte de atrás tiene un jardín que en las fotos se ve maravilloso, y yo vengo caminando hacia, fíjate tú, allá vemos parte del jardín, y te lo voy a mostrar porque me vi unas fotos que están hermosas y creo que me voy a sacar una sesión de fotos aquí en ese jardín. A pesar de que el día estaba bastante gris, la verdad que sí se ve muy colorido, se ve bien verde, y sí tiene ese flow así como de un lugar bastante mágico, y está recreado, como te lo voy a mostrar, empezando aquí. Fíjate tú, por aquí vamos, así que te das un paseo por aquí y la pasas muy bien. Como te decía, empezando por aquí, la primera estación, y así sucesivamente hasta llegar a la cima, a la última estación. Así que está ambientado a eso, me gustó muchísimo. Creo que sí voy a sacar un par de fotos por aquí, porque la verdad que sí está divino. Mira estos árboles así, wow, me encantan, de verdad que sí. Así que ya lo sabes, si vienes por aquí a la iglesia de San Pedro, no se te olvide pasar aquí atrás, te vas a encontrar este hermoso jardín. Bueno, y he llegado a la cima, hice toda la caminata, todas las estaciones, y nos encontramos aquí con esta cruz y un monumento a Jesús, pero las vistas son excelentes, me encanta, la verdad que es una terapia maravillosa, y aunque no es muy alto, la caminata es quizás 1 minuto y medio,
una vista impresionante de la iglesia y por supuesto de parte también de aquí de Wadowice. Así que te recomiendo que la hagas porque es excelente. Voy a tomarme unas fotos por aquí porque el lugar amerita de verdad tomarse unas fotos, a pesar de que te digo, el día está bastante gris y se siente bien, se ve hermosísimo. Ahora estamos aquí en busca del segundo dulce, sí, el famoso dulce que le gustaba a Juan Pablo II, y voy a tomar una segunda opción para ver si sabe muy dulce, si está mejor la calidad. Y hemos encontrado aquí esta dulcería que tenemos aquí al fondo, así que acompáñame a ver si aquí encontramos el dulce o si sabe igual. Bien, aquí estamos probando el segundo cremusca. Estamos en una dulcería que está más o menos como unos 7 minutos desde la plaza central. Y bueno, aquí está, vamos a probarlo a ver si es igual de dulce o no. Míralo, que se ve un poquito diferente, se ve más bonito. Pero vamos a probar a ver si está dulce, si no está dulce. Está más bueno. Este está más bueno. Es verdad que es delicioso. Cinco de Barcelona Viseña. Delicioso el dulce que me he comido aquí. Y aquí está, te dejo aquí, como te dije, aquí está la dirección para que llegues aquí. Solamente unos 7 minutos caminando más o menos. Queda en camino entre la iglesia de Wadowice y la iglesia de San Pedro. Así que muy va. Tiene una terraza, dependiendo de la época que vengas, aquí tienes la terraza. La terraza está divina y te van a atender de maravilla. Llegó la hora de comer porque cayó la noche, caminamos bastante y hemos parado aquí. Fíjate algo curioso, mira cómo se llama este restaurante, se llama La Suegra, así que vamos a comer aquí a ver qué tal. Nos encontramos este letrerito que tiene acá afuera algunas cositas, así que vamos a entrar para ver qué es lo que venden aquí y bueno, a ver qué tal está la comida, así que acompáñame. Bien, y hora de probar el zapiekanki, que el zapiekanki puedes encontrar en toda Polonia, pero está exclusivamente empieza esta historia del zapiekanki, que ya yo te lo conté en otro video, que empieza en Cracovia. Pero bueno, aquí está, se ve delicioso. Dijeron que era pequeño. La verdad, mira el tamaño de mi cara y mira esto. Esto no es nada pequeño, así que vamos a probarlo. Este costó 15 zloty. Y este que está por acá, que no es de carne, costó 11. Así que ahí están, vamos a probarlo. Está súper delicioso. Aquí te dejo la dirección de este lugar y el nombre por si quieres venir. Espero que esta excursión aquí a la ciudad natal de Juan Pablo II te haya gustado y hayas descubierto muchos secretos como los datos curiosos que te fui contando. Así que si este video te ha gustado, mira, aquí tienes una cantidad de otros videos que estoy seguro que te van a encantar de aquí de Polonia. Así que guapuris, dale like, suscribir, compartir, ya tú sabes todo eso. Y nos vemos en la próxima. Ya sabes que esta excursión aquí a Wadowice la hacemos en visitarpolonia.com. Así que hasta la próxima.